Gloria al Señor. Bendito nuestro Padre Celestial, mis queridos hermanos. Dios bendiga tu vida una vez más por estar en sintonía de tu canal Cielos Abiertos. Te saludo nuevamente, Pastor Manuel Tobar, dándote la bienvenida una vez más a esta palabra que Dios trae para tu vida, que sé que va a ser de edificación. Hay algo muy importante que tenemos que tocar a través de la palabra del Señor, a través de nuestro diario vivir, mis queridos hermanos, y eso es el silencio de Dios. Muchas veces nos preguntamos, mis hermanos, si Dios verdaderamente nos está escuchando o si nos escucha donde está la mayor dificultad de nuestra vida. Muchas veces nos hemos preguntado eso. ¿Por qué? Porque hemos sentido quizás lejos a Dios porque no escuchamos la voz del Señor o por lo menos una respuesta por parte del Padre. A través de la palabra celestial podemos entender cómo Dios quiere que nosotros interpretemos verdaderamente su silencio. La palabra de Dios dice que aunque Él permanezca en silencio, Él está obrando a tu favor, claro, para que de esta forma tú puedas aprender siempre algo a través del mismo silencio de nuestro Padre Celestial. Y vamos a irnos a la palabra, no quiero extenderme mucho, quiero ser breve y conciso con lo que quiero traerte y que quiero decirte en este momento a través de esta hermosa lectura que Dios trae para tu vida. Recuerda, comparte por favor este video con 10, 15 personas, las que tú quieras, hermano, para que puedan ser también edificados. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like por favor para que de esta forma sigas recibiendo más notificaciones acerca de la palabra de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra del Señor, yo quiero que tomes tu Biblia por favor y vayas por favor a la palabra del Señor y vete por favor al libro de Génesis, al capítulo 32 y vamos a irnos directamente al verso número 6. Esto es Jacob directamente hablando hacia el Padre Celestial a través de una situación muy difícil, una situación apremiante que estaba padeciendo en ese momento, de miedo, de tribulación, de tristeza, de angustia que estaba viviendo Jacob. Y dice así, Génesis 32, verso 6. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino y a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos, y también a los rebaños y a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró a Dios: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. ¿No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí? Tu siervo, cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que un bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan los grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo. Escucha lo que le estaba diciendo Jacob a Dios. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, la palabra del Señor nos está hablando de algo muy importante, algo poderosísimo, y ese es el silencio de Dios. Ante las dificultades, hermanos, muchas veces nosotros oramos al Padre Celestial como lo estaba haciendo Jacob ante una circunstancia de temor, ante una circunstancia lo cual tenía, pero lógicamente él en su mente pensar de que iba a morir. ¿Por qué? Porque él ya sabía que el hermano llamado Esaú lo andaba buscando para poder matarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que menciona de que Jacob roba su primogenitura.
Ahora bien, ese va a ser otro tema que vamos a tocar, mis hermanos, pero va a ser en otro video, porque Dios dice que la primogenitura no le toca a Esaú, sino que le toca a Jacob. Vamos a tocar posteriormente ese tema en otro video. A mí me interesa ahorita enfocarme en el silencio de Dios. Muchas veces, como te decía al principio del video, hemos sentido de que Dios quizás no nos escucha, de que quizás Dios se ha apartado de nosotros, de que quizás Dios nos ha dado la espalda, de que quizás Dios no nos ama, de que quizás Dios no nos mira con justicia a nosotros. Y venimos y entramos en pánico, entramos en un miedo lógico, por decirlo de esta forma, entramos en un temor constante de qué es lo que va a acontecer, de qué es lo que va a pasar en el momento preciso que nos encontremos con la misma dificultad, con la misma acechanza, con aquello que en un momento me afligió y nuevamente me está afligiendo. La palabra del Señor dice de que Jacob envió siervos delante de él para ir a encontrar a su hermano. ¿Para qué? Para llevarle presentes, para ver si de esa manera su hermano Esaú apaciguaba la ira que él le tenía con anterioridad, desde que tomó la primogenitura. Ahora bien, dice la palabra del Señor que tuvo tanto miedo de que separó a sus familiares y todos los animales y todos sus bienes, los cuales él tenía, los separó en dos. ¿Para qué? Dice la palabra que mencionó Jacob: si en caso Esaú llegase a encontrar a un grupo y lo matase, el otro tendría esperanza de salir vivo y podría prevalecer también nuevamente la promesa que Dios ya había hecho. Pero Dios no había dicho que se dividieran. Dios había prometido que iba a tener bondad con Jacob y que por supuesto iba a ser padre también de multitudes, así como las arenas que nadie las puede contar. Ahora, hay algo muy importante a través de la palabra, mis hermanos, en el momento de la oración que está haciendo. Hay un lapso de tiempo donde Dios no atiende la oración. No es que no escucha, sí estaba prestando atención, pero no era el momento de contestar, no era el tiempo de venir y hablar o llevar una voz directamente de parte de Dios a Jacob. Ahora bien, Dios quiere que nosotros confiemos en Él a pesar de que sintamos el mismo silencio de parte de Dios en nuestra vida. Dios quiere que nosotros sigamos confiando plenamente en Él. ¿Para qué? Para que de esta forma su palabra se pueda cumplir. Dios guarda silencio, no significa que no te escucha, no significa que no está obrando, no significa que no va a ir a favor tuyo o al rescate tuyo, pero Él quiere mostrarnos y quiere ayudarnos a que nosotros comprendamos de que nosotros tenemos que confiar plenamente en una palabra que Él ya desató en nuestra vida. Y esa promesa Jacob se la está recordando a Dios y le dice: Jacob, tú me dijiste que cuando yo regresara y cuando tú me dieras la orden de regresar a la tierra de mis parientes, tú tendrías bondad conmigo. Y cuando le dice conmigo, se refiere a todo lo que él tiene: esposas, hijos, bienes, animales, todo lo que él tenía, siervos, siervas, porque él tenía muchísimo. Entonces le recuerda 2 veces eso al Señor por medio de una oración. Pero Dios no contesta la oración en ese momento, pero hace algo Dios. En el versículo más adelante, justo en el versículo 22, menciona la palabra del mismo capítulo. En ese momento menciona que vino Jacob y luchó directamente con Dios. Pero acá hay algo muy importante que yo quiero que tú y yo podamos comprender. Dice la palabra del Señor, verso 22. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó sobre el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir,
Pues ya amanece, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Aquí hay una palabra poderosa, mis queridos hermanos, que quiero compartirte, que quiero traerte a la mente en este momento. Dice la palabra del Señor: pasó un lapso de tiempo donde los siervos iban delante de Jacob a llevar el presente a su hermano Esaú para apaciguar, según lo que había mencionado Jacob, la ira de Jacob en contra de él. Pasó un lapso de tiempo donde él oró con angustia, con miedo, con aquello que pensaba en su mente que iba a ser muerto por parte o por las manos de Esaú. Pero Dios no contestó. Hoy déjame decirte, Dios no contesta como nosotros queremos o como nosotros pretendemos que Él nos conteste. Dios muchas veces usa métodos para poder dar una respuesta. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros verdaderamente busquemos esa respuesta de parte de Él. Dice la palabra del Señor que en la noche ya tomó a sus esposas, sus hijos, sus bienes y los pasó al otro lado del río. Luego, cuando ya había quedado solo él, se aproximó un hombre y dice la palabra que empezó a luchar con Jacob. En ese momento, Jacob todavía no se había dado cuenta de quién era ese hombre verdaderamente, pero Jacob empezó a luchar por su vida. Jacob empezó a luchar por su futuro. Jacob empezó a luchar por su descendencia. Jacob empezó a luchar por todo lo que él amaba. Jacob empezó a luchar por todo lo que él tenía, por todo lo que había ganado, por todo lo que había sufrido, por todo lo que le había costado alcanzar todo lo que él tenía. Empezó a luchar. En ese momento dice la palabra que el hombre se dio cuenta de que no iba a ganar la pelea. Por lo tanto le dijo: déjame ir porque raya el alba. Y vino y dice a Jacob: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Cuando viene la palabra no te dejaré ir hasta que no me bendigas, Jacob en ese preciso momento ya tiene una noción de quién era ese hombre. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que cuando Jacob no lo soltaba e insistía en seguir luchando por todo lo que él ama, por todo lo que él tenía, porque cuando dice no lo soltaba, tuvo que dislocarle el muslo, le tuvo que dislocar el hueso de su posición para que de esa forma lo soltara. ¿Por qué dice la palabra que este hombre, que literalmente era Dios mismo, peleando con Jacob, dice, se dio cuenta de que no iba a ganar? Él iba con una intención en ese momento, mis queridos hermanos. Cuando yo le digo él, me refiero al mismo Dios. Bendito su nombre en este momento. Gloria al Señor. Esta palabra está poderosa, mis queridos hermanos. Cuando Dios se da cuenta de que ya Jacob había tenido una determinación de seguir luchando por lo que ama, por lo que había ganado, por lo que había luchado con anterioridad, por lo que le había costado, por lo que en realidad había sufrido, mis queridos hermanos, porque para poder tener todo lo que tenía Jacob, Jacob sufrió 20 años. 20 años de martirio, hermanos, trabajando constantemente para su suegro, para ganarse a sus 2 mujeres y para ganar también ganado, ovejas, cabras y todo lo que él en su momento llegó a tener. Ahora bien, la palabra del Señor nos dice que él, Jacob, tuvo insistencia, y eso es lo que nos tiene que tener nosotros, hermanos. Tenemos que tener todos nosotros, es insistencia delante de la presencia del Señor. Tenemos que luchar por nuestras promesas, tenemos que luchar y confiar de que Dios, si ha dicho una palabra, Él va a tener cumplimiento.
Esto es necesario tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú crees en Dios, entonces nada va a acontecer de malo para ti. Todo va a ser bueno para ti. Van a haber circunstancias en las cuales tus ojos carnales, tus ojos naturales, van a decir: estoy perdiendo. Pero tus ojos espirituales te van a recordar la promesa que ya Dios ha hecho para tu vida. Y en este momento quiero que tú recuerdes la promesa que Dios hizo a tu vida en algún momento, para que tú estés pasando la tribulación que estás pasando. La palabra de Dios dice: esta leve tribulación momentánea nada más es para que traiga un peso de gloria posteriormente. Y eso fue lo que aconteció con Jacob, hermano. Hubo un peso de gloria posteriormente. Dice la palabra del Señor que cuando terminó de luchar y cuando ya el Señor le había quitado el nombre de Jacob y le había puesto Israel en este caso, dice la palabra que él empezó a avanzar. En lo que avanzó, vio a Saúl de lejos. Y cuando vio a Saúl de lejos, eso es en el capítulo 33, hermano, del libro de Génesis. Cuando vio a Saúl de lejos, dice que se inclinó hasta el suelo, rostro al suelo, y hizo eso 7 veces, inclinándose 7 veces. Hoy déjame decirte algo muy importante, algo lo cual el Señor me revelaba, y es el número 7. El número 7 en la creación fue el tiempo de descanso para Dios, porque dice la palabra que en el 7º día Dios descansó de toda su creación. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Y literalmente también Jacob lo estaba ejecutando, y quizás sin saberlo en su momento, pero él se inclinó 7 veces. Dios le estaba entregando en ese momento un descanso a Jacob por todo lo que había estado pasando, el peso de gloria, el peso el gozo mayor que estaba sintiendo en ese momento Jacob, que era la promesa de parte de Dios, ya la estaba empezando a vivir. Pero ¿qué te quiero traer a mente? Tienes que pasar procesos, tienes que pasar tribulación, tienes que pasar miedo, tienes que pasar temor, tienes que pasar incertidumbre, tienes que pasar algo lo cual pues obviamente va a llegar a decirte a ti: es que Dios no me escucha, es que Dios se ha alejado de mí, Dios me ha dado la espalda. Pero no, hermano, Dios nunca te da la espalda, Dios nunca te ha dejado de escuchar. Dios siempre sigue escuchando tu voz en cada oración. Dice la palabra del Señor que Él no rechaza a un corazón constricto y humillado delante de la presencia de Él. Y regularmente cuando estamos en dificultades, nuestro corazón está constricto y humillado delante de la presencia de Él. Ahora bien, tenemos que pasar todo este tipo de situaciones para poder ver posteriormente el peso de gloria. Pero, ¿cómo vamos a pasar este tipo de situaciones? Simplemente de esta forma: confiando en el Señor, de que Él tiene el control de todo. La palabra del Señor dice que para los hijos de Dios, para los creyentes en el Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando empezamos a entender perfectamente esas palabras, entonces comprendemos por qué Jacob se comportó de la forma como se comportó en ese momento. Él descargó lo que estaba sintiendo. No es malo descargar lo que sentimos en Dios, porque dice la palabra del Señor que llevemos nuestras cargas a la presencia del Señor, porque Él en su bondad, en su amor, en lo que Él verdaderamente tiene con nosotros, Él va a venir a quitar las cargas de nosotros cuando verdaderamente las depositamos en Él. Hoy es tiempo, mi hermano, si aún no has depositado tus cargas, tus problemas en Dios, deposítalas en Él y confía en la palabra del Señor que Él te va a dar la salida. Esta tribulación momentánea nada más va a traer un peso de gloria para tu vida. Dice la palabra del Señor en el capítulo 33 que cuando se encontró y hizo ese proceso de inclinarse 7 veces, de encontrar el descanso en Dios a través de la inclinación, de la humillación, de la humildad que presentó en ese momento Jacob con Esaú, dice la palabra que Esaú llegó corriendo, lo levantó, lo abrazó y lo besó, mis queridos hermanos. Y le preguntó todavía que eran todas esas caravanas que iban delante de él. Y Jacob le dijo: son presentes para ti, yo te los entrego, Dios me ha bendecido muchísimo. Y vino Esaú y le dijo: yo no necesito nada de eso, porque a mí Dios también me ha bendecido, tengo muchísimo, no necesito nada de eso. Insistió Jacob y hasta que se lo aceptó Esaú. Tomaron todo lo que tenían y se fueron
hacia la tierra de su padre, donde Dios le había dicho que iba a encontrar mayor bendición. Hermano, nunca dejes de clamar en Dios. Nunca dejes de confiar en Dios. No importa la situación, no importa la dificultad, no importa lo que estés padeciendo en ese momento. Dios siempre está contigo. No importa que te sientas en incertidumbre, no importa que estés en temor, no importa que tu vida sea inundado de miedo, mis queridos hermanos, no importa que tu vida sea inundado de dudas, no importa, sigue en ese momento confiando y recuerda la promesa que Dios hizo a tu vida y tráela una vez más a tu boca. La palabra de Dios dice que de nuestra boca sale poder. Entonces, si tú recuerdas y dices tus promesas, las que Dios te ha entregado a tu vida y están plasmadas en la Escritura, eso significa que tú únicamente estás declarando lo que ya Dios dijo en una ocasión. Lo estás volviendo a declarar con un peso mayor de gloria para tu vida, porque lo estás creyendo. Créelo, confía en el Señor, no te preocupes si en un momento llegas a tener miedo. Eso no es malo. Grandes hombres llegaron a tener miedo, como David, por ejemplo. En el Salmo 13, David viene y le dice en el Salmo 13:1: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Verso 3: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mío, mi Dios. Ahí estaba él descargando toda la frustración que estaba sintiendo, porque en ese momento estaba siendo perseguido David por otro rey para poderlo matar. Y sentía que Dios se había apartado de él, sentía que Dios le había dado la espalda, sentía que Dios en ese momento no lo estaba escuchando, pero Dios siempre escuchó el clamor de parte de Dios. Y como él vino y tomó literalmente aquel ánimo para poder seguir adelante, para poder seguir luchando, para poder seguir confiando en el Señor. Dice también el Salmo 13:2, el verso 2: ¿hasta cuándo mi enemigo seguirá dominando? Escuche lo que le está diciendo David. ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? En el verso 4: no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Le estaba diciendo al Señor, no dejes que ellos se gocen por lo que yo estoy padeciendo en este preciso momento. Pero en el momento también que está mencionando y que él está recordando y haciendo un revolú directamente en su mente por todo lo que está padeciendo, por todo lo que está teniendo en dificultad, también le dice en el Salmo 13:2: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? Salmo 13:3: devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Escucha lo que se estaba declarando en ese momento. Devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Escucha. Estaba tan angustiado David, estaba tan lleno de miedo en ese momento, tan lleno de tribulación, que él dijo, Señor, devuélveme el brillo. Es que Dios no le había quitado el brillo de sus ojos. El problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en las tribulaciones que nos olvidamos que Dios tiene el control. Nos olvidamos que es Él el que verdaderamente va delante de nosotros, aquel fiel gigante que va delante de nosotros peleando la buena batalla, el Dios de los ejércitos, el escuadrón directo del cielo, el que predomina ese escuadrón, va delante de nosotros, hermano. Nunca olvidemos eso. Ahora bien, hay algo muy importante, lo que hizo también acá David, hizo algo muy importante, y eso lo hizo siempre en el capítulo 13 del libro de los Salmos. En el verso 5 dijo, pero yo confío en tu amor inagotable. En el verso 6 le dijo, cantaré al Señor porque es bueno para mí. Oh, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cantaré al Señor porque es bueno para mí. Cuando te sientas en tribulación, cuando te sientas angustiado, cuando te sientas lleno de miedo, cuando te sientas frustrado, cuando te sientas desanimado, cuando sientas literalmente la muerte en tu vida, cántale a Dios. Canta, levanta alabanza nueva al Padre Celestial, porque eso traerá un brillo nuevo para tus ojos.
Eso acarreará un brillo nuevo para ti, oh rebasto, rendere, bababashe. Eso va a traer un brillo nuevo para tus ojos. Cántale al Señor una alabanza nueva. Ponle un poema al Padre Celestial y recuerda: yo confío en ti porque tú eres bueno. Recuerda esa promesa, Él es bueno contigo y nunca va a dejar de ser bueno contigo. Las promesas de Dios se cumplirán para ti en este año 2023. Espera esa bendición, pero no te canses. Y aunque llegue el silencio de Dios a tu vida, recuerda, Él siempre sigue obrando a tu favor. Él siempre está de tu lado. Él va delante de ti como fiel guerrero y que nunca ha perdido una batalla. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, que el Señor esté contigo siempre, que el Señor vaya abriendo esa brecha delante de ti, que el Señor traiga salud, traiga prosperidad, traiga confianza, traiga esa mansedumbre, esa templanza que tenemos que tener, mis queridos hermanos. Que Dios provea todo eso para tu vida, pero sobre todo que Dios provea toda clase de sabiduría de lo alto, para que de esta forma podamos comprender por qué Dios muchas veces se queda en silencio. Que el Señor te bendiga. Recuerda, suscríbete a este canal, comparte por favor este video con amigos, conocidos, familia, para que de esta forma llegue esta bendición también, no solo a tu hogar, sino que también pase hacia los que amamos. Que el Señor te bendiga. Te amamos en el nombre del Señor. Bendiciones.